Bueno, en la marcha del lunes 17 de agosto se vio como eje del reclamo la posición de mucha gente en contra de la reforma y el pedido, el reclamo para que los diputados nacionales del peronismo de Córdoba no den quórum. Finalmente, después de algunas versiones extraoficiales, este fin de semana los 4 diputados nacionales que responden a Juan Schiaretti confirmaron no solo el rechazo, sino que además no van a dar quórum para el tratamiento de la reforma judicial en diputados. ¿Qué significa esto? ¿Abre otra grieta, como en su momento hubo entre Córdoba y la Nación? Por este tema es que lo convocamos a Emilio Graglia, que es analista político y que está con nosotros también a la distancia. Emilio, gusto de tenerte como siempre. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros y la audiencia tu análisis. ¿Cómo estás? Muy bien, Fernando. ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre. Igualmente. Bueno, ¿qué estás mirando, qué estás observando de esta maniobra de Schiaretti? Porque los diputados por Córdoba del peronismo responden a él. Sí, yo creo que lo más importante es que, por lo menos desde mi punto de vista, la relación entre la nación y la provincia no corre riesgo. Este tema no pone en riesgo la relación. Hay cuestiones más importantes, institucionales y también políticas, que tienen que ver con la necesidad mutua. El presidente lo necesita el gobernador y el gobernador lo necesita al presidente en medio de semejante crisis sanitaria, económica y financiera. Creo que este episodio no lo pone en riesgo. Sin embargo, es llamativo otro paso en falso del gobierno nacional. Digo otro porque el de Vicentín fue uno, muy semejante. Uno puede discutir sobre la oportunidad o no de una decisión de cualquier gobierno. Ahora, si un gobierno anuncia una decisión que supone una ley y después no tiene los votos, eso es un paso en falso, políticamente. Más allá de la oportunidad o la inoportunidad de la aceptación o del rechazo ciudadano, si se anuncia, y es el mismo caso de Vicentín, ahora la salida no va a ser no enviar el proyecto, la salida va a ser dormirlo el proyecto. Por varios meses. Ahora, ¿por qué no tiene los votos? Porque el gobierno no ha sido capaz, otra vez, de negociar antes con sus aliados. Y cuando digo sus aliados, digo con la Baña y Consenso Federal, que son aliados naturales, digamos, por cuestiones ideológicas y políticas. Otra vez se equivoca y no habla con ellos antes. No digo con los 4 diputados de Córdoba, porque, Fernando, desde mi punto de vista, son actores de reparto. Los 4 de Córdoba, no el conjunto folclórico. Los diputados que hacemos por Córdoba son actores de reparto en esta conversación. Si el gobierno tuviera un acuerdo con la Baña, los legisladores por Córdoba darían quórum y votarían, como han votado todas y cada una de las veces que el gobierno nacional se lo pidió a Schiaretti. El error de origen del gobierno es no juntar los votos con sus aliados y entre sus aliados con la Baña. Ahora, varias preguntas tengo para hacerte, que me surgen a medida que te voy escuchando y me entusiasma. La primera, ¿es Cristina o es Alberto? Y te lo pregunto porque todos suponemos que la reforma judicial tiene el sello de Cristina Fernández de Kirchner, pero después de eso, Alberto dice que es ociosa la cláusula Parrilli contra los periodistas o contra los medios, no dice no, eso no. Y después de eso viene Alberto el viernes y saca un decreto contra Clarín, que es contra la telefonía fija, móvil, internet y TV paga. O sea, pareciera que estamos reviviendo situaciones que ya vivimos en el pasado, por caso la 125, por caso la ley de medios. Por eso te pregunto, ¿es Alberto, es Cristina o es Alberto? ¿O son los dos? Son los dos. Son los dos. Porque lo hemos conversado muchas veces, Fernando. Esta es una coalición donde el que menos poder tiene es el presidente. No tiene poder político propio. Es el gerente de la coalición. Es el presidente,
pero gerencia una coalición. En esa coalición, la fuerza política más importante es la de Cristina. Por lo tanto, Cristina siempre va a estar presente en las decisiones, por acción o por omisión, porque envía un Twitter o porque no lo envía. Pero también está Sergio Massa y también están los gobernadores. Entonces, el presidente oscila buscando equilibrios siempre inestables al interior de la coalición. Luego, siempre va a necesitar aliados extras. Entre los aliados extras está el bloque de Roberto Labaña. Ese es un punto débil, no tener un acuerdo programático con el bloque de Labaña. Claro, es más difícil porque los legisladores de Labaña y Labaña mismo tienen mucha independencia de criterio. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna gestión a cargo. Entonces no hay con qué presionarlos, no hay con qué negociar. Entonces, el presidente siempre va a tener esta cuestión, establecer un equilibrio interno, siempre inestable, y buscar un aliado externo. Luego viene la conversación con los gobernadores, entre ellos con Schiaretti, y muy después, ¿qué van a hacer los legisladores por Córdoba? Sí. No, otra pregunta que te quería hacer es, vos insistís en que, esto no va a significar una ruptura entre Fernández y Schiaretti, la sangre no va a llegar al río en esta situación donde Córdoba está muy dependiente financiera y económicamente de la nación. Sí, yo insisto en eso. Yo creo que, y desde el principio, creo que la relación entre ellos va a tener sus idas y sus vueltas, sus más y sus menos, pero se necesitan. Son más las necesidades que tienen para juntarse que para separarse. Alberto Fernández no creo que repita el grosero error de los gobiernos kirchneristas, sobre todo del gobierno de Cristina, por tener una diferencia política con el gobernador, pelearse con la provincia entera. No creo que eso suceda, va a tener sus idas y sus vueltas. El tema de la reforma judicial va a pasar, ya está en segundo lugar, porque ya se sabe que no se va a tratar, no va a salir como lo envió el Ejecutivo, no va a salir con las reformas del Senado, si sale va a salir con muchas reformas en diputados y no en los próximos meses. Ahí lo vamos a ver a los legisladores de Córdoba votando el proyecto, con algunas reformas. Lo que sí te digo, Fernando, es que es llamativa. Quiero utilizar una palabra que sea cortés, pero es llamativa la irresponsabilidad política de las declaraciones de los legisladores de Córdoba. Porque al electorado cordobés le dicen, nosotros no votamos si no hay consenso. ¿Cómo? ¿Van a votar las cosas que tengan consenso solamente? ¿O no votamos porque hubo una marcha opositora al gobierno nacional en Córdoba? ¿Cuál es la sorpresa? Lo que deberíamos saber es qué piensan. ¿Están a favor de la reforma o están en contra de la reforma? Si están a favor, que digan yo lo voy a votar, y si están en contra, que digan no la vamos a votar. Y punto. Pero decir, ¿desde cuándo el peronismo de Córdoba, para votar algo, espera consensos o marchas a favor? Venimos de votar en la legislatura en 24 horas la reforma jubilatoria. Sí. Y no hubo marcha porque justamente durante esos días volvimos a entrar en la fase de la cuarentena. Fue aquella coincidencia que hubo en la gestión de la pandemia en Córdoba, que justo volvimos una semana atrás y en 24 horas se aprobó el proyecto. Y el consenso opositor y los legisladores de los otros partidos y las marchas, es contradictorio. Entonces, podrían decir, por ejemplo, mira, yo estoy a favor, pero me parece inoportuna. Obvio, yo estoy en contra, hoy, mañana y el día que sea. Una posición. Entonces, eso es jugar a las escondidas. No hay posición de los cuatro legisladores. Son parte de un juego, pero son actores del reparto en esto. Para el electorado, a ver, que les haga cambiar la opinión, Fernando, una marcha opositora al gobierno nacional en Córdoba. ¿Cuál es la novedad que tienen? Tal cual. Buen análisis. Otra pregunta, Emilio, es, vos decís que Alberto Fernández no va a cometer el mismo error de pelearse con Córdoba como pasó con Cristina. Ahora te pregunto, ¿está cometiendo Alberto Fernández el mismo error
al poner esta agenda de temas como prioritarios, sí. Léase en su momento Vicentín, ahora la reforma judicial, ahora la pelea con los medios o con el grupo Clarín, ahora lo de la telefonía, internet, TV por cable, es decir, vuelve a forzar la cuerda, vuelve a agrandar la grieta Alberto Fernández cuando viene diciendo insistentemente que él quiere ser una persona moderada, achicar la grieta, unir a los argentinos. ¿Cómo es esta historia? Innecesariamente comete ese error. Porque si lo que trata es de capitalizar políticamente, está bien que critique al gobierno pasado. Si lo que quiere es buscar... Hay una estrategia del gobierno en la que desde mi punto de vista lo dejan bastante solo al presidente. Sale el presidente y critica con declaraciones desde mi punto de vista desafortunadas, porque meter el tema de la pandemia es por lo menos de mal gusto, pero critica al gobierno anterior. ¿Por qué? Porque lo busca Macri como contrincante. Hoy buscarlo a Macri como contrincante, tenerlo a Macri como contrincante sería un buen negocio. Es una figura de caída políticamente, hasta Patricia Bullrich, Pichetto, digo, discutir con ellos gana. Electoralmente, desde el punto de vista de la capitalización política, desde mi punto de vista tampoco es el momento, pero entendería esa estrategia. Ahora, que la agenda del gobierno sea esta, es un error innecesario, porque ahí se separa de la sociedad. Claro. Y si Alberto Fernández va a lograr alguna vez alguna independencia política propia, y no ser solamente el gerente de la coalición, es por el apoyo de la ciudadanía. Y con estos temas lo que se aleja es del sentir cotidiano de la gente. Si vos me dijeras, Fernando, que en medio de una serie de anuncios económicos, las famosas 60 medidas que estamos esperando, la primera de las 60, digo, bueno, ahí va la 1, faltan 59, pero si en medio de eso apareciera el tema de la reforma, o apareciera otro tema, uno dice, bueno, será oportuno, no, habría que ver. Ahora, si es solamente esto, y del otro hay nada, poco y nada, entonces, claro, está pifiando la agenda. La gente no se va a sentir de acuerdo con esa agenda, porque la verdad, si le preguntamos a la gente si está a favor o en contra de la reforma, la inmensa mayoría no sabe ni de qué se trata la reforma. Ahora, si a la gente le decimos cómo se va a reactivar, por lo menos cuáles son las medidas, qué se espera, un mensaje, casi te diría hoy, un mensaje un poco más, ya no lo digo empático, un poco más optimista. Es decir, fíjate que además hasta las cosas buenas las malversa políticamente el gobierno, las hace durar poco. Renegocia la deuda, le duró horas la buena noticia. El tema de la vacuna, que vamos a producir la vacuna, horas. Entonces, bueno, a partir de la renegociación de la deuda, planificamos esto. Teniendo en vista la vacuna, estas son las medidas con las cuales pensamos aguantar los próximos 6 meses. Algo. Ahora, si te queda solamente el tema de la reforma y algún otro tema que siempre es conflictivo, la sociedad se le va a separar. Y ese sí que es una dificultad importante para el gobierno. Debería tenerlo muy en cuenta. Interesante, como siempre, escucharte, porque nos ayudas a entender esta realidad política tan particular que siempre se vive en la Argentina. Un saludo especial, Emilio, muchas gracias.